Así que leemos la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 21, y lee la palabra del Señor. Dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pueden tomar sus asientos. Anticristos, una necesidad maligna. Mucha gente espera que los anticristos y los falsos maestros sean personas que procedan de sectas, los testigos de Jehová, los budistas, los mormones, la cientología que está de moda, los mitas, los yemayá, los santeros. La gente piensa que de ahí vienen los anticristos, de ahí vienen los santeros, de ahí vienen estas personas que están promulgando estas enseñanzas antibíblicas. Pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. Y los falsos maestros suelen venir, por si no lo sabía, de dentro de la iglesia. Los verdaderos falsos maestros, los que verdaderamente tienen la habilidad de ganar la influencia de la gente, son personas que han comenzado en un lugar como este. Así es en la iglesia, de cualquier iglesia. Y si usted, póngase a pensar, si usted fuera el enemigo, usted fuera el diablo, y usted estuviera tratando de hacer planes de cómo derrotar la iglesia, de cómo hacer que ella vaya a sucumbir, a deshacerse en su totalidad, ¿no sería la mejor opción meter a alguien dentro de la iglesia que confunda a la gente de la iglesia para que entonces se gane el amor, el cariño de la iglesia y los lleve a donde en realidad la iglesia no va, porque el infierno no es el lugar de la iglesia? Ken era un muchacho que era profesor de escuela dominical en una iglesia, y la iglesia era una iglesia conservadora, y este muchacho Ken, él era una persona que llegó al punto de enseñar la palabra de Dios, una persona que conocía las escrituras. Lo que pasa es que con el tiempo todo tipo de enseñanzas se abrieron paso en las aulas a otros temas, a otros tipos de enseñanza que no era lo que usualmente se enseña. Y Ken era el producto de un sistema que había cambiado su enfoque de la palabra de Dios, escuche bien, a programas de autoayuda. Usted conoce los libros. 3 formas de cómo mejorarse usted mismo. 5, ¿verdad?, tips para que usted pueda convencer al mundo, ¿verdad?, para que lo amen, para que lo acepten. Que estos libros de autoayuda era lo que Ken pensó que sería lo que nosotros necesitamos en el día de hoy para poder progresar en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Ken continúa, ¿verdad?, domingo tras domingo enseñando estas ideas, y no mucho tiempo después de que Ken comenzó a enseñar, Satanás empezó a abrir, como quien dice, unas problemáticas en contra de Ken, y Ken comenzó a frustrarse. Recuerda, él es el maestro. La gente no estaba cambiando para bien, la gente estaba empeorando. Aunque le estaba dando, ¿verdad?, unos buenos consejos de cómo mejorar en su vida moral, en su vida cotidiana, en su vida de salud, en su vida familiar, en su vida como padres, las personas estaban empeorando. Y llega un momento entonces cuando, como la gente no está creciendo, y entonces él viene un momento donde él se desahoga y él comienza y dice: yo no lo entiendo, enseño con todo mi corazón cada domingo, y todo lo que obtengo yo de las personas son unas miradas vacías. Y de la forma más amable posible, un amigo de Ken le dice a él: Ken, ¿y qué tú esperas? Si tú lo que estás enseñando no es de la Biblia, nuestra máxima autoridad y guía, así que ¿cómo puedes esperar que tus alumnos la crean y sean cambiados por ella si no es lo que estás enseñando, no es la Biblia? Es una buena pregunta. Todo el mundo ha llegado en esta era, en este tiempo moderno, a pensar de que lo que yo necesito, pues claro, es la Biblia, obviamente. Pero háblame de cómo mejorar, háblame de cómo prosperar, háblame de cómo puedo alcanzar mis metas, cómo puedo alcanzar mis sueños. Y háblame de Cristo, pero no mucho, porque es que todo el mundo sabe quién es Cristo, todo el mundo sabe lo que es el Evangelio. Esas son cosas
del antiguo. Eso es tiempo pasado. Todo el mundo sabe que Cristo fue a la cruz. Todo el mundo sabe que Él es el Hijo de Dios. Todo el mundo sabe que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Pero vamos a hablar de otras cosas. El problema es que esa mentira le está costando a muchas personas no solamente su salvación, su vida espiritual, su santificación, sino que a muchos le está costando sus matrimonios, su clara conciencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, el Evangelio, la palabra de Dios, no es suficiente. En el día de hoy vamos a estar viendo la idea principal de los versículos 18 al 21. Si fuera a darle la sinopsis de lo que vamos a estudiar, sería lo siguiente, y lo leo. La última hora es la marca de que han llegado los falsos maestros. Y estos falsos maestros se van y no permanecen porque no tienen la unción del Santo y no conocen la verdad. Lo leo de nuevo. La última hora es marcada con la llegada de falsos maestros, los cuales se van a ir, no permanecen, no se quedan. ¿Por qué no se quedan? Porque no tienen la unción del Santo y no conocen la verdad. Es esencialmente lo que vamos a estar desenvolviendo en los versículos 18 al 21. El bosquejo que quiero darle, vamos a ver en estos 4 versículos. El primer encabezado, vamos a ver en este día de anticristos, una maligna necesidad. El primer encabezado es: los anticristos son inevitables. Son inevitables. Van a llegar, se van a manifestar. Encabezado número 1, vamos a ver versículo 18. Versículo 19, el encabezado número 2. Los anticristos son predecibles. Ellos son personas que usted puede ver cuál es su próxima movida, de acuerdo a la palabra de Dios. Encabezado número 3, vamos a ver, los anticristos son un contraste a los verdaderos cristianos. Los anticristos son el contraste a los verdaderos cristianos. Así que con su Biblia abierta, mire conmigo versículo 18 y vemos entonces el primer encabezado: los anticristos son inevitables. Hijitos, es la última hora, dice Juan. Así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Así que vemos en este concepto 3 ideas que vamos a desarrollar. Pero primero permítame, mientras tiene su Biblia abierta conmigo, mire si puede ver lo mismo que yo estoy viendo. Número 1, note de que Juan le recuerda a la iglesia con un llamado urgente, pero con amor y ternura. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice ahí: hijitos, es la última hora. Yo no estoy haciendo observaciones que usted no puede ver con su Biblia. Número 2, mire lo que dice ahí. También podemos ver, si está observando, que no solamente estos hijitos han oído que viene un anticristo, sino que varios han surgido. Comenzamos con un llamado del apóstol Juan a la iglesia. Vemos de que los cristianos saben que viene un anticristo, pero ya hay muchos que han surgido también. Otra observación que podemos hacer es: la llegada de los anticristos confirman de que son los últimos tiempos. Aquí no hay un misterio en lo que estamos leyendo, pero entramos entonces un poquito a profundidad con esta idea de este llamado urgente que hace el apóstol. Y ahí lo sabemos porque lo leímos: hijitos, es la última hora. Permítame entonces cambiar un poco la ruta para traer un punto a colación. Mire, hemos ya comenzado el tiempo de mucha anticipación de muchos de ustedes de lo que es la Copa Mundial. O sea que la Copa Mundial está en efecto. Todo buen, ¿verdad?, aficionado del fútbol, soccer, no el americano, entiende que esto es un momento crucial. Es más, puede ser que muchos de ustedes están grabando cualquier partido que está pasando en este momento. Entonces ahora, lo interesante ver, por ejemplo, ayer estaba viendo de que Venezuela le ganó a México 2-0, así que, ¿verdad? Mis dolores, mis pésames a los mexicanos, pero continúa obviamente el juego. Ahora, para todos aquellos que no entienden la idea de lo que es el fútbol, es importante por lo menos darle una información básica para que pueda familiarizarse. Vemos de que son 11 jugadores por cada equipo que están en la cancha en el mismo tiempo. O sea que ellos van a estar corriendo, defendiendo, tratando de meter el mayor número de goles en el lugar opuesto del equipo que están ellos enfrentando. Y esto lo tienen que hacer solamente con los pies. No puede usar las manos, no puede usar un palo, esto no es hockey.
Usted tiene que hacerlo maniobrar solamente con los pies. Entonces, lo interesante es que el juego corre por un total, escuche bien, 90 minutos. Este juego dividido en dos partes. Tiene lo que llama el primer tiempo y el segundo tiempo. En otras palabras, aunque usted tal vez no entienda todos los detalles del juego de fútbol, soccer, usted sí puede saber si el juego apenas comenzó o está a punto de terminar, si usted entiende la idea de los tiempos. Y tal vez este punto quisiera llevar a colación para poder ayudarlo a entender qué es lo que Juan está enfatizando. Enfatizo de nuevo, si usted me pregunta, ¿cuánto falta para que termine el juego? Yo le puedo decir, bueno, estamos en este momento en el minuto 40 del segundo tiempo. Bueno, usted diría, bueno, estamos ya a 80 minutos. Y usted sabría de que ya estamos a punto de terminar. Así que el que más goles haya apuntado en el marco del equipo puesto durante este tiempo total de 90 minutos es el que va a ganar. Pero ¿qué tiene que ver esto con Juan y lo que está enseñando? Fácil. Juan nos está diciendo que la última hora ha llegado. Porque estamos en el minuto 87, como quien dice, del reloj escatológico de Dios. Hay algo que está pasando en este momento y sabemos que estamos en la última hora y Él nos va a comenzar a decir cómo y por qué. En este caso, Juan está comunicando que Él sabe que ha llegado la última hora porque han surgido una plaga de anticristos, o mejor conocidos como falsos maestros. Recordemos que la iglesia de Éfeso, a quien Juan les está escribiendo, está enfrentando una batalla espiritual de vida o de muerte. Hay muchos hermanos y hermanas que están siendo asaltados con falsa teología. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice, pero debes de saber esto, escribiéndole a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos en ese mismo tiempo que está hablando Juan también y Pablo. Juan en el Evangelio, capítulo 12, versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hay una forma de saber cuando estamos llegando al final. Entonces vemos de que Juan comienza diciendo, hijitos, es la última hora, pero continuamos viendo de que ahora no solamente sabían que viene un anticristo, sino que han surgido muchos. Y lo vemos en el texto porque dice, así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, versículo 18. Entonces Juan parece haber anticipado el desarrollo del gnosticismo. ¿Qué es gnosticismo para aquellos que también nos escuchan por primera vez? Es la idea de estos falsos maestros. Gnostis es la idea de ese prefijo de conocer. En otras palabras, los gnósticos eran los que supuestamente lo saben todo. Los que saben. Pero en realidad no sabían nada porque ellos estaban negando la misma palabra de Dios. Ellos no creían que Jesucristo vino en la carne, porque para el gnóstico, recuerde, ellos creían de que todo lo que es espiritual es hermoso, es de Dios, es precioso, y todo lo que es material no sirve. Así que Cristo no pudo haber venido en carne, porque entonces eso no puede ser. Cristo no pudo venir en forma de hombre, porque eso es carne, eso es materia. Y si es algo de Dios, tiene que ser espiritual. Los gnósticos también pensaban de que Dios le hablaba a ellos privadamente. Eso es muy popular hoy en día también. ¿Verdad? Gente loca por ahí que dice que Dios le habla. Dios no le habla a nadie que no sea por la palabra de Dios. Aclaro. Entonces vemos, ¿verdad?, de que Juan anticipa el desarrollo del gnosticismo y su amenaza para la salud de la iglesia, y escribió para contrarrestar esta influencia. Y basado en el concepto dualista griego de que la materia es mala y el espíritu es bueno, el gnosticismo concluía que para que Dios fuera verdaderamente bueno, escuche bien lo que ellos creen, tenía que ser puro espíritu y no podía haber creado el universo material. Por lo tanto, un Dios menor, una emanación de Dios verdadero, debía haberlo creado. El Dios del Antiguo Testamento era una de estas emanaciones que se denominan demiurgos, o los dioses, ¿verdad? Lo que se llama en inglés los demigods, estos dioses menores. Por lo que era un Dios menor que el Dios último, el máximo Dios. Esta forma de dualismo influyó en su visión de Jesús. Al reconocer su deidad, llegaron a la conclusión de que Jesús no podía haber tenido un cuerpo físico. Esta es la conclusión de ellos, no es bíblica, es de ellos. Está mal. Pero miren lo que dicen. La corporidad requería que Dios entrara en contacto con el mundo material, y eso es malo.
Esta enseñanza se llamó docetismo. Viene de esta expresión de doce o doqueo, la cual habla de apariencia. En otras palabras, Cristo tenía la apariencia de hombre, pero no era hombre. Es lo que están diciendo ellos. Y afirmaba que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico, pero en realidad era un espíritu y por eso no sufrió ni murió en la cruz. ¡Ah! Ese es el problema. Si Cristo no muere, entonces no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, malditos somos todos. Una modificación de la visión docetista de Jesús fue promovida por un falso maestro en Éfeso, en este tiempo que está Juan escribiendo, y él se llamaba Cerinto. Su falsa doctrina se conocía como cerintianismo. Era una forma temprana de esta adopción y enseñaba que Jesús era un humano sobre el que descendió el Espíritu de Cristo en su bautismo. O sea, descendió un espíritu sobre él, pero él en verdad nunca fue hombre. Y fue el Espíritu de Cristo el que luego dio poder a Jesús en su ministerio. Luego, antes de la crucifixión de Jesús, el Espíritu de Cristo se apartó del hombre Jesús, que posteriormente murió en la cruz. Así, mientras Jesús murió, el Cristo no sufrió ni murió en la cruz, sino que solo pareció haber muerto. Eso es herejía. Eso es blasfemia. Porque Jesucristo vino y tomó cuerpo y vivió y comió y sudó y pasó malos ratos y estaba a veces sin poder dormir, me imagino, por todos los trabajos que hacía y todos los dolores de cabeza de Pedro, ¿verdad? Dándole lata, como dicen. Cristo era un hombre que sintió, sufrió. Si él no sintió y sufrió, Hebreos entonces miente cuando dice que él padeció como todos nosotros padecemos. Usted tiene que ser hombre para padecer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Mira lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso lo escribió también Juan en su epístola. Segunda de Juan, lo que sería versículo 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan, que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. En otras palabras, el que niega que Cristo es lo que él dijo que es un anticristo. No es difícil, entienda bien. Anti es en contra de. Entonces, pues es anticristo. Una persona que está en contra de Cristo, de su enseñanza, de su teología. Entonces vemos entonces este llamado urgente, vemos entonces de que hay un anticristo y que han surgido anticristos, pero la tercera parte del versículo 18, mire lo que estoy leyendo conmigo, vemos que hay la evidencia de que es la última hora. Por eso sabemos que es la última hora, versículo 18 con su Biblia abierta. Aquellos que suponían que el anticristo sería solo un hombre, están en verdad muy equivocados. Hay personas que creen, no, el anticristo solamente es un hombre que va a venir. Pero están equivocados porque eso no es lo que la Biblia nos muestra. Es más, usted puede ver que Pablo, al referirse a una futura defección, muestra claramente que esta involucraría un determinado cuerpo o reino, un movimiento anticristiano. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, Pablo escribe y dice que nadie los engañe de ninguna manera. Pablo le está diciendo, no se dejen coger de lo que no son. Porque no vendrán sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo predice primero una defección que prevalecería en toda la iglesia, un mal universal. Luego hace que la cabeza de la apostasía sea el adversario de Cristo, que se sentaría en el templo de Dios reclamando para sí la divinidad y los honores divinos, a menos que elijamos deliberadamente otro camino equivocado. Podemos aprender de la descripción de Pablo cómo reconocer al anticristo. Y yo diría que una forma muy sencilla es cualquier persona que enseñe en contra de la palabra de Dios es un anticristo. Prenda Enlace TV o TVN está lleno y repleto de esa gente enferma. Ellos no conocen a Dios. Ellos no. Es más, si conocieran a Dios, abundarían continuamente en predicando y enseñando la palabra de Dios. No es lo que hacen.
Entonces, pero ¿cómo puedo concordar este pasaje con lo que dice Juan de que ya habían muchos anticristos? A esto creo que Juan simplemente quiso decir que ya habían surgido algunas sectas particulares que eran precursoras a un futuro anticristo. En otras palabras, ya habían movimientos raros de gente loca que estaban enseñando en contra de Cristo. Y eso Juan está diciendo, ya han surgido anticristos. Ya han personas que están diciendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. No creen en Dios. Y estrictamente hablando, el anticristo aún no existía, pero el misterio de la iniquidad que estaba trabajando en secreto. Juan utiliza el nombre para poder estimular eficazmente el cuidado y la solicitud de los hermanos y hermanas a fin de rechazar a todo falso maestro. Eso es lo que está haciendo Juan. Por eso, hermanos, por la cual nosotros tenemos que estar parados firmes en la palabra de Dios, en la aplicación del evangelio. Este mundo está lleno de hombres y mujeres los cuales eran herramientas demoníacas para arrastrar a todo aquel la cual no es de Dios. Para eso sirve un anticristo. Por lo cual Cristo virtió su preciosa sangre. Cristo virtió su sangre para aquellos que iban a ser salvos, no para los que van a ser arrastrados al infierno con falsas enseñanzas, con falsas teologías. Pero la pregunta entonces que pudiera hacerte a ti, hay que hacer una conexión. Bueno, está bien, hermano, es que yo entiendo anticristo, persona falsa enseñanza. Yo vengo de una iglesia falsa, yo tengo un pastor falso. Está bien, usted entiende la verdad, gloria a Dios. Pero tú conoces la Biblia lo suficiente para poder identificar lo que es una falsa doctrina. Sí, hermano, amén. Oh, hermano, yo leo mi Biblia, yo conozco mi confesión, yo canto himnos, yo me memorizo el catecismo bautista. Bueno, amén. Pero déjame hacerte entonces la aplicación del corazón. Me has dicho de lo que sabes. Pero déjame entonces hacerte la pregunta. ¿Vives de tal forma que tus acciones afirman la verdad que dices que conoces? Porque es muy fácil decir, no, yo conozco, yo puedo identificar la herejía. Pero la herejía no es meramente un cuerpo de información. Herejía puede ser un cuerpo de actitud de tu corazón en cómo vives. El hereje bíblico es una persona que no solamente cree cosas que son anticristianas, pero en el libro de Tito, un hereje es una persona también que vive en contra de lo que la Biblia dice. En otras palabras, usted puede ser un anticristo practicante, aunque usted que confiese a Cristo Jesús como Señor. Eso hay que hablarlo, eso hay que confrontarlo. Porque de nada vale nosotros levantar la banderita de cristianos reformados que conocemos la sana doctrina. Amén. Oh, gloria. Pero usted, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y eso hay que verlo también a la luz de la palabra de Dios. Continuamos. Mire, entonces ahora vamos al versículo 19. Nuestro segundo encabezado, ¿verdad? Que era los anticristos son predecibles. Lea conmigo versículo 19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces aquí vamos a ver ciertas observaciones. Número uno, vamos a ver de que estos anticristos siempre se van. Nunca se quedan. Ellos no permanecen. Y su salida manifiesta y revela su verdadera naturaleza. Pero entonces ahora, mire conmigo ahora con su Biblia abierta, versículo 19. Vamos a hacer unas observaciones. Mire qué interesante. Los anticristos no se pueden quedar en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque son anticristos. Eso es como usted mezclar el agua y el aceite. Usted, por más que los vaya a licuar, eventualmente se separan. El que es anticristo no puede estar con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El anticristo se tiene que ir. Porque la mayoría no es el anticristo. Ahora, en muchos casos, miren qué interesante es, que hay personas que tienen que irse de iglesias anticristianas, porque ellos son la minoría. Iglesias que profesan amar a Jesús, pero no conocen a Jesús. Iglesias que dicen que ellos adoran a Jesús, pero en realidad adoran un Jesús que han sido confeccionado por sus placeres y deseos, no el Jesús de la Biblia.
Entonces, segundo, vemos en versículo 19, los anticristos no son de nosotros y permanecerían. ¿Por qué? Bueno, porque no son de nosotros. Ellos no permanecen porque no son. Su naturaleza no es la misma naturaleza del que permanece. Número 3, podemos ver en el versículo 19, los anticristos salen y validan que no son hijos de Dios. Su salida es la evidencia que no son hijos de Dios. Ahora mire conmigo la idea de que ellos siempre se van. Lo vemos ahí donde dice, versículo 19, salieron de nosotros. Se dice de una de las ramas de las Fuerzas Armadas en la cual tiene el entrenamiento más agresivo es lo que es la naval, the Navy. Y es un específico grupo particular que está dentro de esa rama que se llama los Navy SEALs. Yo no estoy diciendo nada que mucha gente no conozca. Permítame darles una idea de lo que se requiere a una persona que quiere ingresar en este grupo particular. Escucha bien, porque quiero hacer un punto con esto. Las primeras 9 semanas tendrán que haber corrido un total de 48 millas. Tendrían que haber hecho un total de 795 lagartijas, push-ups. Tenía que ser 815 sentadas, sit-ups, 96 elevaciones de barbilla, pull-ups, y tenían que nadar interrumpidamente por 35 minutos. Las primeras 9 semanas. Ahora les tengo buenas noticias. Esa solamente es la primera parte del entrenamiento. Esa es simplemente las primeras 9 semanas. Después vienen otras 9 más. Al final de las segundas 9 semanas, ellos habían de cumplir con los siguientes requisitos. Correr un total de 122 millas en total. 1030 lagartijas. 1,335 sentadas o sit-ups, 178 pull-ups a la barbilla, ¿verdad? Y más de 70 minutos sin interrupción nadando. Y actualmente el porcentaje, dicho sea de paso, de personas que se dan de baja es de 75 al 85% de las personas que van a entrenar. No pasan, se cuelgan. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque un entrenamiento para un grupo élite especial no es para todo el mundo. Y quería presentar esta idea de los Navy SEALs. ¿Por qué? Porque ellos son el grupo más reconocido por muchas personas en el mundo entero de las Fuerzas Armadas Americanas. Y si para tener este grupo el porcentaje de personas que ingresan es tan bajo, ¿cuánto más debería ser el porcentaje de aquellos que son cristianos y perseveran hasta el fin? Ahora enfoquémonos en lo que Juan está comunicando cuando nos dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Hice el comparativo de lo que son el entrenamiento de los Navy SEALs, pero lo que yo estoy diciendo es que usted no se va a entrenar a ser cristiano. Lo lindo de ser cristiano es que Dios le garantiza que cuando Dios lo salva, usted va a llegar al final. Ahí no se va a colgar. Porque el que llama perfecciona, el que perfecciona madura, el que madura santifica, el que santifica va a llevarlo a glorificarlo. Dios garantiza que el que llama persevera hasta el final. No es como los Navy SEALs. Usted se puede llamar, pero vamos a decir, la va a pasar. Entonces, note que Juan nos está diciendo que estos falsos maestros que comenzaron en la iglesia de Cristo, en algún momento tendrán que salir, como aquellos que no dan la talla de los Navy SEALs. No podrán continuar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque no son de ellos. En otras palabras, estos que salieron, escuche bien, tenían posiciones en la iglesia, ellos servían, tal vez eran maestros de niños, tal vez eran diáconos de la iglesia, visitaban los enfermos, compartían el compañerismo de los grupos pequeños. Me imagino que estos hombres tal vez eran de buen humor y proyectaban una alegría genuina. Gente con un gozo infeccioso. Ay, es que ese hermano Nico, es que yo lo quiero tanto. Yo no estoy diciendo que Nico es una persona, eso es cierto. Nico no es un anticristo, ¿verdad? Que Dios lo preserva hasta el final porque se tiene que casar. Entonces, estamos diciendo que estas personas eran personas de ánimo, de alegría. Usted piensa en esta persona que en el futuro sería un falso maestro, pero en el momento usted le da alegría, le da gozo, tiene buena memoria. Pero todo esto fue una capa para esconder del público la realidad de la gangrena de su corazón, la cual sencillamente buscaba crecer su influencia.
que los números de sus seguidores incrementaran, que las suscripciones de YouTube crecieran en los números altos, que la comunidad poco a poco le diera una posición de respeto y honor, mientras por dentro su lascivia por poder y su idolatría los llevaría a confesar con sus acciones a un Cristo que no es Dios. Esos son los falsos maestros. Esos son los anticristos. Y Juan dice que salieron porque él tal vez en algún momento, escuche bien lo que yo estoy aquí, la Biblia no lo dice, pero estoy yo usando mi imaginación santa. Me imagino yo de que un momento Juan se imagina, en su mente vienen los nombres de las imágenes, las caras de aquellos que él había sospechado. Fíjate, si este no se cuida, este va a ser problemático. Me imagino que eso fue lo que estaba pensando. Le pasó lo mismo a Pablo. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 29. Dice Pablo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Estos caripelados solamente se aparecen cuando la autoridad que Dios delegó se va. Pero gloria a Dios que es la voluntad de Dios. Porque aquellos que no son de Dios tienen que ser manifestados que no son de Dios. Por eso dice ahí, de que cuando yo me voy, dice, vendrán lobos feroces entre ustedes, no de afuera, de entre ustedes. Lo mismo que está diciendo Juan. Él nos dice, ellos salieron porque no eran de nosotros. Ellos estaban con ustedes, hasta olían igual. Mire qué rico huele ese perfume, ¿verdad? Riquísimo. Usted le hace abrazo y se lleva, ¿verdad? Esa fragancia de amor. Pero esa gente no son cristianos. No lo son. Visten igual, hablan igual, conocen la Biblia igual, la teología es igual supuestamente. Pero en la vida de ellos, donde solamente el Señor Jesucristo sabe y ve, son mentirosos. Son traicioneros a la obra de Cristo. Ahora, pero una pregunta que podemos hacer es esto. ¿Por qué es que no permanecen? Porque dice ahí que no permanecen. Miren lo que dice el verso. Habrían permanecido con nosotros. Si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. O sea que la perseverancia es la prueba de la posesión de la salvación. La perseverancia es la evidencia de la posesión de la salvación. La deserción de la hermandad es la prueba de una fe defectuosa. Esa es ciertamente la perspectiva de Juan. Note el contraste, mire su Biblia, note el contraste, ellos y nosotros. En el versículo 19 es sorprendente. El texto original, ambas palabras aparecen 5 veces. Hay 2 equipos espirituales tal y como los ve Juan. Está nosotros y están ellos. Se pueden hacer varias observaciones sobre cada equipo. En primer lugar, el equipo de ellos no duró. Se fueron. Se alejaron de nosotros, se fueron de nosotros. Segundo, su salida demuestra que nunca fueron realmente parte de nosotros, independientemente de lo que alguna vez hayan profesado. En otras palabras, nunca fueron verdaderamente salvos, nunca experimentaron realmente el nuevo nacimiento de la regeneración y estaban obviamente perdidos. Por muy trágico que sea este verso por una parte, es glorioso y reconfortante por otro. ¿Pero por qué? Bueno, porque es una maravillosa afirmación de lo que llamamos la seguridad eterna o la perseverancia de los santos. Los que verdaderamente pertenecen a Cristo permanecerán con Él porque, como dice Judas 1, somos guardados para Jesucristo. Por eso, el falso maestro, el anticristo, no permanece. No solamente no permanece en la iglesia, sino que nunca ni siquiera estuvo en la mano de Jesús. Porque Jesús decía en Juan, los que están en el hueco de mi mano, nadie los arrebata. Así que si usted no está en la mano de Cristo, porque usted no le pertenece a Cristo. Entonces Jesús abordó esta maravillosa verdad en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, donde dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebata de mi mano, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Así que amigo y hermano, has notado que toda secta siempre, escucha bien, toda secta que existe, escucha bien, todas comenzaron con alguien que se fue de otra iglesia. Se fueron de una iglesia buena para abrir, ¿verdad?, un kiosco de maldición.
Se fueron de una buena iglesia porque no era como a ellos les gustaba. Y lo que terminan haciendo es una sinagoga del diablo. Porque no era como ellos querían. Porque su orgullo se convirtió tan grande que no cabían en la iglesia. Así que la mayoría se fueron porque creyeron que tenían la verdadera verdad. Eso es lo que dicen todas las sectas. Joseph Smith, no, todas las otras iglesias están malas y el Señor se me reveló a mí y Él me dijo, yo te voy a dar la iglesia verdadera. Los mormones igual, y de ahí los demás locos que lo siguen. Ellos no tienen la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque miren cómo viven. Miren cómo ellos despectivamente miran al resto del mundo. No, es que yo... Ay, no me toque. No, yo soy de otro nivel. O sea, yo tengo otra unción especial. Ese es el lenguaje que usan. O sea, Dios a mí me da el rema. La revelación verdadera, profunda, profética, apostólica, lunática, porque son locos todos. Ellos creen que tienen algo especial de Dios, pero no tienen nada. Porque su comportamiento y su amor a los hermanos muestran que no aman a Dios. Eso lo hemos estudiado ya. Usted no puede decir yo amo a Dios y odio a mi hermano. Pero continuamos. Ahora vamos a entrar entonces en lo que es versículo 20 y 21. Mire conmigo. Dice ahí Juan, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Versículo 21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces vemos ahora en este tercer encabezado, los anticristos son un contraste a los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Bueno, lo estamos viendo ahí. Note unas observaciones fáciles. Dos observaciones rapiditos de versículo 20, versículo 21. Número 1, versículo 20. El verdadero cristiano posee la unción del santo y lo sabe. Versículo 21. Juan escribe sabiendo que los cristianos saben la verdad porque ellos pueden discernir la mentira cuando la escuchan, cuando la ven. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hablar de esto para continuar aquí. ¿Qué significa tener la unción del santo? Porque hoy en día ese lenguaje puede sonar carismático, pentecostal, puede sonar de un movimiento de avivamiento y la gente tal vez interpreta algo que no está en lo que dice ese verso. Note que Juan dice, ustedes tienen la unción del santo. Versículo 20, ¿pero qué significa eso? Los falsos maestros niegan las verdades básicas del cristianismo, tal y como las enseñó Jesús, y se revelan en la Biblia. Pero los verdaderos creyentes tienen una unción del santo. Esta designación puede referirse a Jesús o al Espíritu Santo, dado que Jesús es quien prometió el Espíritu Santo a los discípulos en el Evangelio de Juan, y hay un sentido en que ambos referentes se aplican en este momento. Me explico. Esta es la primera referencia indirecta al Espíritu Santo en esta carta de Primera de Juan. Juan se refería al Espíritu Santo directamente un total de 6 veces en la carta. Parte de lo que Juan enseña aquí ya lo ha enseñado en su evangelio. La palabra unción es una metáfora específica del Antiguo Testamento. Cuando iban a ungir a los reyes, primera de Samuel capítulo 9, versículo 16. Iban a ungir a los sacerdotes, Éxodo 29, 7. Ungían a los profetas, primera de Reyes 19, 16. Eran ungidos sus ministerios mediante el derramamiento de aceite de oliva sobre sus cabezas, apartándolos así para un servicio especial. La gente que cree que la unción del santo tiene un entendimiento tal vez un poquito difícil, no lo tienen claro, creen de que eso implica literalmente ponerle aceite a alguien. Ahora, yo creo de que si hay una ordenación, ¿verdad?, ministerial y quieren, ¿verdad?, hacer ese símbolo de derramar aceite, yo no tengo problema con eso. Bueno, después que no me caiga en la chaqueta. Es un símbolo. El problema es cuando la gente piensa que el símbolo tiene poder. Ese es el problema. Y aquí cuando dice que ellos tienen la unción del santo, no está hablando de un embarre de aceite. No estamos hablando de eso. Lo que Juan quiere decir es que usted conoce la verdad porque el Espíritu Santo, que es la verdad, escuche bien, mora en usted. En otras palabras, usted conoce la verdad porque se le ha enseñado la verdad.
Los cristianos no tienen que sentirse privados porque los falsos maestros gnósticos apelarán a un conocimiento especial. Eso es lo que ellos pensaban que tenían. Conocer a Cristo es conocer a aquel que posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Los cristianos conocen a Dios. Los cristianos conocen a Jesús. Los cristianos conocen la palabra. Los cristianos conocen la verdad. Sabemos distinguir la verdad del error y los falsos maestros de los falsos y de los verdaderos. Hay una diferencia entre los dos. Esta unción nos enseña todo lo necesario para la vida espiritual. Es interesante que en 1 de Juan dice que nosotros, escuche bien, voy a leer un sinnúmero de versos en secuencia. 1 de Juan dice que nosotros sabemos 7 cosas. Si usted es cristiano y ha sido salvo, el Señor le ha dado arrepentimiento y fe, usted ya de entrada tiene 7 cosas y se las voy a leer. Número 1, 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 dice, y en esto sabemos que lo hemos de llegar a conocer si guardamos sus mandamientos. Número 2, 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos como Él es. Número 3, 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. No te dice que sabemos. Número 4, 1 de Juan 3, 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Número 5, 1 de Juan 3, 24, esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Número 6, 1 de Juan 5:15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Número 7 y último, 1 de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ustedes tienen la unción. Lo que Juan está diciendo es una metáfora del Antiguo Testamento. Ustedes han sido ungidos, señalados por Dios. Ustedes no se le embarró con aceite. Usted se le dio el Espíritu Santo cuando usted creyó y se arrepintió. Usted tiene la verdad. Esa verdad usted sabe y tiene convicción. Continuamos entonces viendo que el verdadero cristiano no ignora la verdad, sino que la conoce. Mira el verso. No les he escrito, dice Juan, porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces Juan en el versículo 21, para recordarnos que sí conoce, ¿verdad? Conocemos la verdad, nos está recordando, sí, nosotros conocemos la verdad. Le leí 7 versos que dice que sabemos. Usted ya está claro con eso. Más bien, note, está escribiendo porque si conocemos la verdad. Juan escribe y dice, les escribo porque conocen la verdad, no porque son ignorantes. Eso lo dice ahí. De hecho, tanto el versículo anterior como aquí utiliza el tiempo perfecto del verbo conocer para enfatizar nuestra recepción y posesión continua de este conocimiento. Por eso Juan dice, ustedes conocen, ustedes saben, ustedes no sabían, ustedes saben hoy. Totalidad de seguridad, convicción hoy. Ahora, Juan proporciona una segunda razón de por qué está escribiendo cuando afirma, y mira lo que dice, ninguna mentira es de la verdad. Esta afirmación implica 2 cosas. Primero, nada que no sea verdad, una mentira, proviene de la verdadera doctrina o enseñanza cristiana. Número 2, puesto que Dios es el autor de la verdad cristiana y puesto que Dios es la verdad y no puede mentir, ninguna mentira proviene de Dios. Así que tanto el contenido de la verdad como el carácter de Dios de la verdad parecen estar a la vista aquí. Juan dijo con respecto a la palabra de Dios, usted se acuerda de este verso, Juan 17, tu palabra es verdad. No, observe que dice, él no dijo tu palabra es la verdad. No, ciertamente la palabra de Dios es verdad, pero Jesús dice específicamente tu palabra es verdad. La verdad de Dios es lo que hace que todo lo demás sea verdadero. Si no hay verdad en Dios, nada es verdadero. No hay estándar para poder acertar lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, terminemos aquí como quien dice, en ciertos pensamientos de aplicación, porque quiero que podamos engranar bien esto. Mire, le comparto esto. Ayer estaba en casa, en nuestro tiempo de compartir, antes de que llegaran
la mayoría de ustedes en nuestro hogar a compartir. Tuve una conversación muy interesante con dos mujeres. Una se llamaba Jessica, la otra se llamaba Sandy, americanas, testigos de Jehová. Estoy yo sentado en el garaje con el hermano Joey, hablando, compartiendo, se aparece y comenzamos a hablar. Y bendito, yo, ¿verdad? Quería bajar con las 100 libras de ladrillos, pero vamos a ser misericordiosos y ayudar a ver, ¿verdad? Porque no todo el mundo que está en una secta es una persona que enseña o entiende lo que enseña. Es como todos los liberales que se pasan viendo CNN, creen que saben y no saben nada. La verdad, ellos lo que hacen es cotorrean lo que el otro dijo, pero no dominan los hechos, la verdad. Y me pongo a hablar con ella y con mucha paciencia el punto que quería llevarla a ella, porque ella no entendía por qué Jesús es Dios. Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Ella no entendía que Cristo no solo vino a pagar por mis pecados, sino que vino para imputar la justicia perfecta en mi cuenta de parte de Dios. Ella no entendía eso. Ella pensaba que Jesús solamente vino para pagar por mis pecados, pero yo le dije, eso no es verdad, porque si pagas mis pecados, yo igualmente sigo pecando. Necesito más sacrificios. Pero si Jesús no solamente paga por mis pecados, pero Jesús es Dios, entonces Él puede imputarme una justicia eternal de parte de Dios, para ser perdonado por Dios, para ser parte con Dios. Entonces, por eso es que Cristo tiene que ser Dios. ¿Cuál es el punto mío? Que las falsas doctrinas, los anticristos de estas malditas organizaciones siguen llevando a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús no es Dios. Señor, reprenda el diablo y esa maldita mentira. Jesús es Dios. Por eso es que nosotros le adoramos hoy. Por eso es que nosotros le cantamos a Él y le glorificamos su nombre, porque Él es Dios, Él es el Redentor. Entonces, pero mi pregunta, volvemos a ustedes, a mí. ¿Crees en la buena doctrina, hermano? ¿Crees en la doctrina de la gracia? ¿Crees en las 5 solas de la Reforma? ¿Crees en la Trinidad? Oh, hermano, amén. ¿Crees en la segunda venida de Cristo? ¿Crees que somos salvos por gracia? Pero déjame hacer otra pregunta más privada. ¿Estás viviendo en privado lo que profesas en público? Vuelvo a lo mismo. Porque somos muy rápidos para poder compartir los memes en Facebook. Oh, sí, Spurgeon. Que si que si Jonathan Edwards. Que si. Ustedes los comparten. Y gloria a Dios, comparta lo que valga la pena. Y lo que no sirve, bótelo. Pero el problema no es ese. Verdaderamente estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos. Puedes ver el fruto del Espíritu en tu vida, hermano, amiga. Puedes ver tu pasión por Dios, su evangelio, su pueblo y los perdidos. Porque si tú crees que la cristianidad que Dios te llama es una que solamente de camisas y eslogans y dichos, no entiendes el evangelio. Recordemos que este mundo oscuro es la voluntad de Dios, porque los anticristos se van a manifestar. Esa es la voluntad de Dios, que estos anticristos se rebelen para que sepamos que no son de Dios, y cuando se vayan y arranquen a los que no son cristianos, se los lleven. Yo no digo eso con gozo, porque no hay nada más doloroso que haber servido con gente que uno ama y se los lleve el diablo con una mentira. Eso duele. Pero gloria a Dios que Dios es justo. Gloria a Dios que Él es sabio. Gloria a Dios que Él va a limpiar su iglesia en el momento determinado para la gloria de su nombre, para la protección y el cuidado de su pueblo. Por eso, hermanos, recordamos hoy que los anticristos es una maligna necesidad. Yo no me da alegría ver la gente falsa enseñando mentiras, engañando a mi comunidad latina. Me enfada, me enoja, me da ira cristiana, santa, porque esta gente está mandando a la gente al infierno sin esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos, a no solamente odiar la herejía, pero odiar las manifestaciones herégicas en nuestras vidas y en nuestros corazones, que van en contra de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra.
Pedimos, Señor, de que nos ayudes a recordar de que estos anticristos van a estar en un momento dado u otro en medio de nosotros y no sabemos quiénes son. Como los discípulos tampoco sabían que Judas iba a entregar a Cristo, eso nos va a pasar a nosotros. Líbranos, Señor, de que nosotros vamos a defectuar de ti, de que nosotros no seamos ese anticristo, de que nosotros no seamos una herramienta del diablo para llevar a otros al infierno. Líbranos, Señor, guárdanos, Señor, protégenos, presérvanos, Señor, guíanos, ayúdanos para poder, Señor, colaboradores tuyos y continuar expandiendo el reino tuyo por tu dulce y hermoso evangelio de gracia. Gracias, Padre, confiamos totalmente en ti. Gracias porque tú nos has ungido, tú nos has dado la verdad, tú nos has dado tu espíritu. Ayúdanos a recordar eso para vivir vidas que te den la gloria a ti. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.